Don Álvaro, lo primero, en preguntas generales, quisiera consultarle, usted como persona individual, sin tomar en cuenta su bandera política o su color político en este momento, ¿usted dónde se ubica en el espectro político? En el espectro democrático. ¿Qué significa eso? ¿Democrático Sí, significa elecciones? Es una respuesta muy sencilla. Hay gente que quiere concentrar el poder y gente que quiere difuminar el poder. En ese espectro yo estoy firmemente en el espectro de difuminar el poder, de descentralizarlo, de que el poder es suyo como votante de Costa Rica. El poder no puede estar en una sola persona o un grupo pequeño de personas. Ahí es donde yo estoy en el espectro político costarricense. ¿Y cómo empata eso con la bandera que usted hoy representa? Bueno, la de Liberación. Que Liberación Nacional es el partido que nació para defender la democracia. En 1948, cuando había habido un problema con el sufragio, se hizo un ejército, se venció en una guerra civil y lo primero que se hizo después de eso fue abolir el ejército y crear el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar que su sufragio y el de todas las generaciones venideras fuera sagrado por siempre. Esa es la vocación fundamental del Partido de Liberación Nacional. Ahora, me gustaría conocer 3 acciones prioritarias que usted tomaría en caso de ganar la presidencia. Así, las primeras. Seguridad, salud, educación. ¿Qué acciones en eso? En seguridad tenemos que, y ya lo estamos haciendo, reforzar la presencia policial y el uso de videocámaras para atender situaciones de calor. Por eso es que nuestro proyecto estrella es el C5, que básicamente es una cámara y un policía en todos los lugares difíciles. Segundo, en salud, 400 EVAIS desde el primer día. Podemos hacer 100 EVAIS por año y resolver la brecha de salud que tenemos en salud preventiva. Y en educación, primero hay que invertir más en educación. Desde que mi hija nació, que nació en el año 2017, todos los años, las últimas 2 administraciones han reducido sin parar la inversión en educación. Nosotros nos comprometemos a que cuando mi hija cumpla 10 años, eso no se va a repetir. Vamos a volver a aumentar la inversión en educación para que los niños vuelvan a tener becas Avancemos, vuelvan a tener transporte escolar, vuelvan a tener comedores escolares, reparemos las casi 1000 escuelas que están en tan mal estado que tienen orden sanitaria, recuperar la conectividad de las escuelas. Podría seguir, pero hay mucho que hacer en seguridad, educación y salud. ¿Usted derogaría algún decreto vigente, pero que haya sido puesto en vigencia por esta administración? Hay un montón. Podemos hablar del areteo, por ejemplo, que parece diseñado para afectar al pequeño productor y ganadero agrícola. Derogaríamos la ruta del arroz. Hay un montón que se podrían derogar. ¿Por qué el de la ruta del arroz? Porque nosotros tenemos una visión orientada a la producción nacional. Estamos convencidos de que haber apostado con esta fuerza por la importación de alimentos nos pone en riesgo como país en medio de una nueva geopolítica que en cualquier momento se interrumpen los flujos de comercio internacional. Y uno tiene que tener una visión de cuáles son los productos estratégicos a nivel nacional. En Costa Rica los alimentos son un producto estratégico. Es más, como le digo a la gente, usted puede vivir sin zapatos. Es incómodo caminar descalzo por todos lados, pero lo puedes hacer. Pero no puedes vivir sin comida. Ahora, en términos de reformas legales, en la Asamblea, ¿cuál sería su proyecto de ley prioritario, así de primera entrada? Tenemos varios, pero probablemente el primero tendría que ver con el C5. Vamos a asegurarnos de que tenga los recursos. También entre los primeros proyectos que queremos enviar a la Asamblea está la reforma a la ley orgánica del Banco Central para cambiar el artículo 2 y asegurarnos que toda la política económica del país apoye al productor en vez de solo a la inflación como hoy en día, cosa que está provocando un tipo de cambio tan bajo que la mayoría de los pequeños productores de este país se están quebrando. Nosotros no lo vamos a permitir más. Ahora, específicamente en temas de seguridad, ¿de dónde se podrían tomar recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Los recursos ya están previstos en las leyes. Si usted suma los recursos, ahí están
Yo siempre doy de ejemplo que el ministro Acosta, que ahora va de primer lugar en San José, él tuvo el cinismo de decir que no había plata para el OIJ. Mataron al subdirector del OIJ en Guapila y al día siguiente dijo, ahora sí hay 9.000 millones de colones. Entonces, ¿había o no había dinero? Claro que hay dinero. Y es lo mismo que pasó en la caja. En la caja esta administración mintió una y otra vez que la caja estaba quebrada. Yo siempre dije, no está quebrada. Y yo había visto los documentos financieros para probarlo. Y después, cuando los pusieron bajo juramento, tuvieron que decir, es mentira, la caja no está quebrada. Y entonces, así como han mentido que la caja no está quebrada, yo he llegado al convencimiento de que hay que llegar a revisar todos los números hacendarios. Porque ahora sí, si no tenían ningún problema en mentir que la caja estaba quebrada, porque les creemos con todo lo demás, pasan diciendo que tienen una economía jaguar. Entonces uno dice, qué bien, economía jaguar. ¿Hay plata para salud? No, no hay plata para salud. Y es mentira, sí hay. Podemos hacer los 400 se va ahí sin problema. ¿Hay plata para educación? No, no hay plata para educación. ¿Hay plata para seguridad? No, no hay plata para seguridad. Hasta que de repente les conviene decir que hay. Entonces no se vale. No se vale. Nosotros vamos a asegurarnos desde el primer día a revisar esas cifras y a decir, aquí la prioridad es resolver los problemas nacionales. Ahora, ¿cómo podría atacar usted la creciente capacidad que tiene el narcotráfico para reclutar personas jóvenes de zonas muy vulnerables y que están sin empleo, sin educación? Sí, y, son eso tiene... y son los que están formando las filas las filas menores, sicarios, mandaderos del narco. Sí, eso pasa, número uno, por repensar el modelo de desarrollo. Por eso estábamos hablando de la importancia de volver a invertir en educación. Si llevamos más de 8 años de invertir cada año menos en educación, ¿cómo esperamos que mejoren los indicadores de nuestros niños? Que el estado de la educación dice que solo el 25% puede leer al nivel crítico esperado por su edad. Y así como van a conseguir un buen trabajo. Entonces, en nuestra responsabilidad y en mi administración lo vamos a hacer, invertir suficiente, formar y acompañar a los maestros para poder retomar esos niveles de pensamiento crítico y aparejar eso, ojalá con modelos tipo educación dual, donde los muchachos ya vayan engarzándose en el modelo productivo. Y ese modelo productivo tiene que ser un modelo mucho más coordinado. Nosotros le decimos modelo de ecosistema productivo, donde usted combina todo. Usted dice, bueno, ¿qué necesita esta actividad productiva? Puede ser turismo, puede ser agroindustria, puede ser ciencias de la vida. ¿Qué necesita esta industria? Necesita perfiles así educativos, entonces hagámoslo. Necesita estas inversiones en infraestructura, hagámoslas. Necesita este modelo financiero, este modelo de fondos financieros, sistema de banca de desarrollo, lo que se requiera, hagámoslo. Tenemos que ver cuál es la actividad productiva que queremos promover, a la que queremos apostar. No significa que no puede haber otra, pero tiene que haber apuesta, tiene que haber coordinación y a partir de ahí ver empresas grandes, cooperativas pequeñas, empresas pequeñas, emprendedores y ir visualizando qué necesita este ecosistema. Y ahí sí, entonces ya los muchachos empiezan a tener muchas más oportunidades de empleo. A partir de ahí, esa es con la primera parte. Ya la otra parte tiene más que ver con efectivamente presencia policial y nosotros estamos empezando desde ya. Ya coordinamos con la fracción legislativa para que pidieran 1.500 plazas policiales más, porque nosotros no creemos en llegar y empezar a ver qué hacemos. Desde ya dijimos, metan 1.500 plazas más de policía para el año que viene, porque las vamos a necesitar, porque necesitamos empezar a tener más presencia policial desde el primer día de nuestra administración. Hablando de cuerpos policiales, ¿cómo combatiría usted la infiltración del crimen organizado en estos cuerpos que ha sido mencionada por los directores y por jerarcas? Cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a esa infiltración, pero antes de dejar que se infiltren hay que cerrar las fronteras. En este momento, esta administración quitó a la Policía de Control de Drogas de las fronteras. Nosotros lo vamos a devolver. En este momento, esta administración quitó a los guardacostas de Quepos y los mandó a Guapile.
a 100 kilómetros de la costa más cercana, a los guardacostas. Quitó la estructura en Bahía Drake, quitó una estructura de vigilancia en las cercanías de Zigzaola. Nosotros tenemos que recuperar ese control de las fronteras. A partir de ahí empiezas a suavizar o a debilitar la capacidad de acceso que tiene el narcotráfico en la actualidad. Además de eso, obviamente, yo sí estoy convencido de que hay que buscar aquellas estructuras que usa el narcotráfico para debilitar la institucionalidad. Por ejemplo, están los famosos narcoabogados, abogados que se dedican a defender montones de narcos. Cuando la gente dice, ¿por qué se suelta tantos delincuentes? La gente tiende a pensar que es culpa del juez o del policía. No. Busquemos al que está defendiendo a esos narcos, que los está ayudando a salir libre, aprovechando cualquier pequeño portillo que tenga el sistema y que lucran con la sangre de muchísimos inocentes. Hay que apuntar a esas personas, esos defensores de los narcos que están pululando por todos lados, pero especialmente ciertos defensores de los narcos en el plano legal. Porque para mí este es un punto muy importante. Yo siempre uso la metáfora: si usted tiene un portón abierto y se meten a robar a su casa, ¿la culpa es del portón abierto o es del que se metió a robar? Yo siempre digo, del que se metió a robar, mejor no haber dejado el portón abierto. Yo veo igual el fenómeno con los defensores de narcos. Claro que sería mejor tener leyes que hagan más difícil que estos defensores defiendan a los narcos y los logren mantener libres, atosigando a las comunidades. Entonces, digamos, la idea es como cerrar portillos, porque, la pregunta que me surge en este caso es cómo empata eso con el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Digamos, que al final la persona sospechosa de narco lo va a hacer culpable hasta que se demuestre en un tribunal. Es que es muy diferente, volvemos a lo mismo. Usted tiene derechos que no violen la intimidad de su casa, pero igual hay gente que lo hace. Claro que habría un derecho de defensa en la inocencia, pero no cuando uno ya ve que hay una estructura de crimen organizado que sistemáticamente desaparecen los expedientes, intimidan a los testigos, atosigan a una comunidad entera para que no se haga justicia. Eso es muy diferente a un derecho de defensa legítimo. Ahora, hablando de los recursos y puntualizando, no solo en policías del Poder Ejecutivo, sino específicamente en OIJ y Fiscalía. ¿Usted liberaría recursos para estas policías del Poder Judicial para que se inviertan en personal y recursos? ¿Y de dónde se tomarían esos recursos para Poder Judicial, policías del Poder Judicial? Ahí están los recursos, como les dije antes. El ministro Acosta negó que había recursos hasta que mataron al subdirector y de repente sí estaban los recursos. O sea, yo lo que creo es que aquí ha habido una falsa premisa que no hay plata. Sí la hay. Yo le digo a todo el mundo, a ver, si hay una economía jaguar, ¿dónde está ese dinero? Porque hay alguna falsedad aquí. O no hay tal economía jaguar y por eso es que no alcanza el dinero, o sí hay una economía jaguar, pero esta gente no haya por dónde conseguir el dinero. Nosotros vamos a llegar a revisar todo eso. Ahora, pasando a educación, y me ha puntualizado varios aspectos sobre educación, pero específicamente resultados, los bajos resultados. ¿Qué medidas específicas le pediría usted a un eventual ministro de Educación suyo para revertir esos bajos resultados que se han tenido en los últimos años, sobre todo después de pandemia? Sí, creo que hay varias medidas que se pueden revisar ahí. Medida número 1, y las propone el Estado de la Educación, nosotros las compartimos: se debe separar la gestión de la calidad educativa de la evaluación de la calidad educativa. Y la propuesta específica es sacar el Consejo Superior de Educación del MEP como tal y tener una estructura más bifurcada, que me parece prudente hacer eso, que la evaluación esté más afuera del MEP, sea más independiente del MEP. Pero no ganamos mucho con tener una hermanita del MEP que la regaña todo el tiempo al MEP, si no tenemos algún modelo de mejoría de la calidad docente, y ese modelo es acompañamiento, mentoría. Hoy en día
Es difícil construir un proceso de mentoría formal porque legalmente los directores de las escuelas son los que pueden retroalimentar a los profesores. Pero claro, si el director de la escuela es un profesor de estudios sociales y el que necesita ayuda o apoyo es un profesor de inglés, posiblemente no sea muy compatible el esquema de trabajo. Entonces lo que necesitamos es construir un modelo de mentoría que hoy no existe, de profesores de inglés experimentados y efectivos, siendo mentores de profesores de inglés, todos, no solo los que más ayuda necesiten, todos, porque todos pueden mejorar. Pero ese acompañamiento más humano sería un reconocimiento de que enseñar es un proceso humano. Hoy en día lo que te dicen todos los profesores, mire, es que a mí solo me agobian con formularios, con exámenes, con un montón de cosas. Me paso todo el día llenando formularios y nadie me dice cómo mejorar. Y yo creo que más bien hay un deseo muy ferviente de poder mejorar. Yo sí quiero que los educadores mejoren. Y en cualquier caso, también hay que complementarlo con todas las otras medidas que estuvimos hablando. Qué difícil es dar clases si el niño viene hambriento, si viene incómodo porque no hubo transporte, si viene incómodo porque en la casa no les dieron beca Avancemos. Hay un montón de condiciones que efectivamente ayudan a evitar la deserción, a mejorar la disposición del estudiante, a aprender. Es evidente que sí hay que ponerse serios de nuevo con los instrumentos de evaluación ya del estudiante, el resultado a nivel del estudiante. Y ahí lo que yo he conversado con los expertos es, aquí tenemos un enorme potencial porque sí tenemos historias de éxito. Tenemos historias de éxito en colegios científicos, liceos experimentales bilingües, colegios técnicos profesionales de última generación, liceos que están haciendo el experimento con el bachillerato internacional, que es un muy buen instrumento pedagógico. Si vos juntás todas estas historias de éxito y las empezás a multiplicar muy rápidamente, elevaría la calidad de la educación. Porque aquí yo no estoy hablando de experiencias internacionales, estoy hablando de historias de éxito de aquí de Costa Rica. La magia está en multiplicarla. Eso es lo que yo le pediré a un eventual ministro o ministra de Educación. Ahora, esta discusión sobre el 8% del PIB para educación es recurrente todos los años, cada vez que se presenta un presupuesto. ¿Usted pretende priorizar un aumento de la inversión en educación para alcanzar este porcentaje y cómo lograrlo? Sí, los expertos del Estado de la Educación calcularon que recuperar el 8% de educación tardará entre 11 y 18 años, dependiendo de cuán rápido lo haga. Entonces mi compromiso es que al menos durante mis 4 años nos acerquemos a esa meta, sabiendo que se va a requerir 3 administraciones al menos para poder lograrla. Ahora, el sistema educativo público tiene brechas tecnológicas y de acceso a malla curricular completa. O sea, no todos los estudiantes reciben formación tecnológica y no todos tienen acceso al programa de estudios completo por materias básicas y especiales. ¿Cómo resolver eso? Hay que invertir más, no hay de otra. No se puede hacer sin invertir más. Ese es un poco el punto básico aquí. De nuevo, si llevamos más de 8 años reduciendo la inversión en 2 administraciones que no han sido liberacionistas, efectivamente este es el resultado. Huecos grandes en la cobertura de la malla curricular, huecos grandes en la cobertura tecnológica. Además, si nos enfocamos en cobertura tecnológica, teníamos una alianza público-privada bastante exitosa con la Fundación Omar Dengo, que podía ser mejorable, reformable. Todo eso siempre estamos abiertos a ese diálogo. Pero ¿cómo es posible que siendo la tecnología una herramienta indispensable de los estudiantes del futuro y teniendo a la disposición una alianza público-privada exitosa como la Fundación, la actual administración simplemente rompió esa alianza sin ninguna oferta a cambio? Eso fue una irresponsabilidad extrema por la cual en mi criterio no se les ha exigido suficiente rendir cuentas sobre eso. No ha habido suficiente presión de mira, ¿por qué dejaste a decenas de miles de niños sin su computadora que en su momento les daba la Fundación Omar Dengo? Por tanto, hacen bodegadas. O sea, de verdad, eso me parece a mí una irresponsabilidad en grado sumo.
nosotros no la vamos a repetir. Nosotros sí creemos en las alianzas público-privadas, sí creemos en las historias de éxito y las queremos replicar y repetir, jamás romperlas. Ahora, pasando a temas fiscales, ¿usted abogaría por creación, derogación o cambio en los impuestos? ¿Cuáles? ¿Y por qué los eliminaría? Si los va a eliminar. Y digamos, si piensa en eliminarlos, ¿cómo sostener los ingresos fiscales? Pues me parece de nuevo que está muy claro que la actual administración no ha sido transparente en los números. Entonces creo que sería irresponsable hablar de qué decisiones tomar cuando yo creo que no están diciendo la verdad. Hay que revisarlo porque ya habían hecho en la anterior administración una reforma fiscal importante y en vez de subir los números, bajaron. Los números que maneja mi equipo es que se han dejado de recaudar entre 300 y 400 mil millones de colones por año. Para decirlo eso en plano, sumado a lo largo de los 4 años, va a ser alrededor de 1.3 millones de colones que se dejaron de recaudar. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron de recaudar? Ojo el combo. Economía jaguar. Porque si estuvieran diciendo la economía está malísima, uno dice, bueno, qué caray, la economía está mala. No, viven bajando que la economía está buenísima. Y además una reforma fiscal reciente, tan reciente que fue en la anterior administración. Y a pesar de tener el combo, en teoría, de una buena economía y de tener una reforma fiscal reciente, se desplomaron los ingresos fiscales. Y se agarran de eso para decir, no hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata para seguridad. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Yo sí creo que hay que exigirle, rindan cuenta sobre esto, porque algo pasó aquí que no es normal. ¿Usted eliminaría alguna exoneración vigente? Las que se puedan eliminar, que sean determinadas como que tienen un costo mayor que el beneficio. Pero ese es un trabajo muy fino. Yo lo he hecho en el pasado y hay que hacerlo con mucho cuidado. Tenés que agarrar encuestas, tenés que agarrar ¿cómo se llama? El modelo del Banco Central, el modelo económico del Banco Central, e ir midiendo, porque en algunos casos existen exoneraciones que fueron pensadas para motivar algo. Le doy un ejemplo, la exoneración de carros eléctricos. Está pensada para ir migrando nuestra flota vehicular a un modelo, digamos, a un esquema más moderno que utilice menos hidrocarburos. Esa es una exoneración que algún día tiene que desaparecer. Pero la pregunta es, ¿la desaparecemos ya o le damos más tiempo? Porque todavía la adopción de vehículos eléctricos es baja. Pero entonces vos tenés que complementarlo con, por ejemplo, que no hemos avanzado suficiente con las electrolineras, con los puntos de carga. Bueno, entonces ahí es donde entras en una tensión de, ok, había un objetivo para esta exoneración, una migración de la flota vehicular. No se ha logrado, por lo menos no en el porcentaje que se previó inicialmente. Entonces posponemos un tiempo más esa exoneración. ¿Es conveniente o no es conveniente? Bueno, yo sí creo que el país debe migrar a una flota vehicular más moderna y más eléctrica. La pregunta es, ¿ese es el mejor mecanismo? Discutámoslo. Pero yo no creo que sea prudente decir a priori que una exoneración es mala per se. Tiene que ser en función de un objetivo social. Ahora, Estados Unidos está impulsando que las empresas de dispositivos médicos y call centers que están afuera regresen. ¿Cómo sería la estrategia de un eventual gobierno suyo para negociar con el gobierno de Trump para evitar que eso ocurra? Nosotros nos consideramos un partido y un movimiento nacional amigo de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense en general y el gobierno de Trump en particular siempre se han mostrado anuentes a negociar. Entonces simplemente entender cuál es el espacio de negociación que ellos visualizan. Ahora, la inseguridad y tipo de cambio tienen efectos negativos sobre turismo. ¿Cuál sería la estrategia para este sector específico? Un sector que es muy importante en la empleabilidad y que estos factores están haciendo que sufra y que haya menor empleo. Bueno, lo habíamos comentado antes. En seguridad tenemos mucha claridad de más policía, más espacio carcelario, proyectos estrellas como el C5 en tipo de cambio
Incluso usted me lo preguntó más temprano, tenemos claridad de que hay que modificar la ley orgánica del Banco Central para que no sea solo inflación, sino también producción. Entonces, que un Banco Central que analiza los dos temas puede tomar una senda de decisiones muy diferentes que lleve a que el tipo de cambio sea más apropiado para la actividad turística. Ahora, esto digamos como que es como entrarle por esas dos partes, pero digamos, trabajo específico, estrategia en turismo específica. Sí, volvemos a lo mismo. En nuestro modelo de ecosistema productivo, por ejemplo, si requerís ver más técnicos de turismo a través del INA o más técnicos a través incluso del propio MEP o más bilingüismo, lo podés hacer. Pero claro, la preocupación mía, y por eso ecosistema involucra todo. Si vos no mejorás la seguridad, no mejorás el tipo de cambio y formás 200 técnicos en turismo y salen a, no sé, la Fortuna de San Carlos y resulta que el turismo en la Fortuna está de capa caída porque ha tenido un tipo de cambio que no les permite funcionar bien, entonces esos 200 van a salir a no tener trabajo y eso no es lógico. Vos tenés que articular todo el esquema. Entonces sí, yo entiendo su punto de que uno debería tener políticas específicas sectoriales y efectivamente para generar el ecosistema, pero sí debe visualizar la totalidad desde la macroeconomía, la inversión en infraestructura, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, ahora hace 2 semanas estuve recorriendo la zona norte del país y nos hablaban de esta carretera que hay entre los Chiles y Upala, que pasa por Caño Negro, que tiene un gran potencial turístico y es una carretera que repararla estimamos que cuesta alrededor de unos 8 o 9 millones de dólares y que potenciaría muchísimo toda la zona y nadie ha hallado por dónde repararla. Nosotros sí lo podríamos hacer y con eso ahí sí empezás a determinar cuál es el cuello de botella en un determinado lugar, en ese lugar específico, esa carretera, y lo haces. Bueno, pero aquí hemos entrado como en un ejercicio muy abstracto de cómo ayudar, bueno, sentándose a escuchar a las comunidades y ahí en los Chiles y en Upala nos dijeron lo que necesitamos es esto, ayúdennos con esta carretera y en Guatuso también. Y entonces ya donde los escuchas decís, ok, está claro que esta inversión puntual marcaría una gran diferencia para el turismo y las empresas turísticas de la zona. Ahora, ¿cómo reactivar la actividad económica de empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Con los ecosistemas productivos, porque si vos pensás a nivel de ecosistema, conecta con esas empresas locales. En algunos casos uno puede, pero eso ya es un poco más detallado, tratar de tener disposiciones de que las compras, por ejemplo, del sector público, tengan una orientación hacia empresas de producción local. Que esas disposiciones hoy en día no son tan claras. Yo sí creo que hay que tener un componente de origen local en muchas de las compras públicas. Para ir a temas de movilidad, ¿cómo se puede atender el colapso vial? ¿Con cuáles recursos y cuál estrategia? Lo primero, si estamos hablando del colapso vial en la gran área metropolitana, obviamente existen varias obras de gran envergadura que las podemos mencionar muy rápido, qué sé yo, la Florencio del Castillo, la Ruta 1, la Ruta 27, y con eso tenés que trabajar. Pero es muy difícil resolver el problema vial solo con más vías, valga la redundancia, sino que tenés que pensar en más uso de transporte público. Y ahí sí tenés que hacer una ponderación, número uno, de cómo integrar de manera multimodal buses, taxis y tren. Si solo hablar del tren sin hablar de la sectorización de los autobuses es como hablar de un hospital sin hablar de los EVAI. Pero entonces, obviamente, si vos no tenés la capacidad de gestión a nivel de EVAI, que serían los buses en este caso, el hospital, que es el tren, pues seguirá saturado, seguirá colapsado, seguirá sin integrarse bien a un sistema que es mucho más complejo, porque no somos una ciudad lineal en la gran área metropolitana, nos hemos vuelto una ciudad muy dispersa. Entonces la manera de poder realmente movilizar a la gente en una ciudad tan dispersa es a través de los buses
y de la sectorización de los autobuses. Y hay que hacer una reforma legal que permita tener una autoridad que centralice todo el transporte público, porque hoy en día tenés a los buses y los taxis por aquí y a los trenes por acá, y entonces no se hablan entre sí. Eso en la gran área metropolitana. Pero no hay que olvidar que los problemas viales ya se expandieron a lo que llamamos las ciudades emergentes. Ciudades como Liberia, Guapile, San Isidro en general, Turrialba, Ciudad Quesada, ¿verdad? Esas ciudades están sufriendo bastante, digamos, de esa falta de planificación histórica que nos caracterizó, esa falta de planificación del transporte público que nos caracterizó, y entonces ahora están alcanzando niveles de saturación vial muy altos, particularmente en Liberia hacia el aeropuerto Daniel Oduber. Ahora, mencionando, digamos, este problema, ¿cuáles son 2 medidas puntuales que usted ejecutaría? Bueno, la primera, como le decía, fusionar todas las autoridades de transporte público para poder visualizarlas integralmente de manera multimodal. 2, la sectorización de los autobuses sería una gran prioridad, con la fortuna de que la renovación de los contratos de buses es en el año 2028. Entonces, si nos preparamos desde el inicio del gobierno, bueno, ya lo estamos conversando ahora con el equipo desde la campaña, si nos preparamos bien, en el 2028 tenemos una gran oportunidad de encontrar un acuerdo nacional que, sin perjudicar a los autobuseros, beneficie enormemente a los usuarios en el sentido de tener un esquema de traslado mucho más eficiente que el actual. ¿Usted impulsaría un sistema de tren eléctrico? Como parte de una visión más integral, sí. ¿Y qué tipo de proyecto? ¿Con subsidio del Estado o sin subsidio? Ahí hay que contrastar qué es lo que queremos priorizar a nivel de subsidio. De nuevo, puede ser que incentivar un sistema BRT, un sistema de sectorización de buses, involucre que el tren en sí esté mucho mejor alimentado por el sistema. Y cuando está mejor alimentado el tren en el sentido de pasajeros, pues entonces el subsidio empieza a reducirse, porque a punta de pasajeros el tren empieza a hacerse más viable. Cuando la gente habla de un tren que requiere mucho subsidio, posiblemente es porque es un tren muy desconectado de un sistema que lo alimente de pasajeros. ¿Qué medidas propondría usted como presidente para evitar la quiebra de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte? Bueno, lo primero es entender que el IVM es responsabilidad de la Junta Directiva de la Caja, no de la Presidencia de la República. Dicho eso, desde la Presidencia de la República y desde el Poder Legislativo sí se pueden tomar medidas de todo el sistema de pensiones, no del IVM, tales que se mejore la coyuntura del IVM para que funcione bien a largo plazo. Obviamente, cuando yo estaba de presidente ejecutivo de la Caja, hice una propuesta de reformas al IVM que en mi criterio le daría mucha más sostenibilidad, generaría mejores incentivos para que la gente cotice para él. Bajo esa lógica, obviamente yo buscaría que los representantes del Estado ante la Junta Directiva, cuando menos, compartan algunos de estos elementos generales de reforma del IVM y de la propuesta nuestra, que es una pensión básica universal. ¿Y cuáles serían esos puntos específicos de esa reforma que tal vez retomaría y que impulsaría a través de los representantes estatales? ¿Hay medidas específicas? Sí, veamos, la principal, y esto ya es entrar en un tema muy técnico, lo principal es que yo sí estimo que el modelo actual de cuota y salario de referencia debe migrarse a un modelo más parecido al de Suecia, que son cuentas nocionales con una variante, que en realidad la introduje yo, que se llama multiplicadores nocionales. Entonces, bueno, eso requiere una conversación larga, pero fundamentalmente el objetivo es que los incentivos para cotizar sean mucho mejores a los de ahora. En términos de empleo, hay grupos que están excluidos del mercado de trabajo
por su baja calificación como profesional, digamos. ¿Cómo brindar más oportunidades laborales a estas personas que tienen diferentes calificaciones para empleo? En nuestro modelo de ecosistemas productivos y de una orientación multipolar, es decir, que apostemos fuerte fuera de la GAM, que construyamos mucha más infraestructura fuera de la GAM para generar más espacio de empleo en las ciudades emergentes y en sus alrededores. En ese modelo sí visualizamos una reindustrialización de Costa Rica. La mayoría de las personas en los países desarrollados que tienen un buen estándar de vida sin tener cualificaciones académicas tan altas, típicamente trabajan en industria manufacturera o agroindustria. Entonces nosotros sí queremos apostar hacia ese nivel de producción y eso sí tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, más agroindustria y más industria manufacturera liviana usualmente tiene un consumo energético más alto que la actualidad. Entonces, por ejemplo, tendríamos que hacer una apuesta bastante decidida por expandir nuestra capacidad de producción energética, porque de hecho ahí hay un montón de retos a nivel de energía. El crecimiento natural de la demanda energética sumado a si vamos a tener más vehículos eléctricos, aumenta la demanda eléctrica. Y además, si queremos apostar a que más gente tenga trabajo, aunque no esté muy calificada, pero tenga trabajo en industria manufacturera o agroindustria, eso también consume más energía de las industrias que tenemos ahora. Entonces, esa combinación implica que tenemos que tener mucha claridad cuál va a ser el incremento en demanda eléctrica causada por estas apuestas. Pero yo ya lo tengo visualizado, ya sé que hay un tema de energía, mucha más energía, más barata, más capacidad de distribuirla, porque el gran reto ahora ya no es tanto producir energía a bajo costo, es cómo la distribuís. Entonces, de hecho, hoy en día un porcentaje altísimo del costo eléctrico es por distribución, ya no es ni siquiera por producción. Entonces, todos esos elementos involucran que si de verdad vamos a hacer una apuesta decidida por movilidad eléctrica, por reindustrialización del país, entonces un factor clave es cómo vamos a producir más energía eléctrica. Ahora, en cuestión de cargas sociales, ¿usted está de acuerdo con reducirlas para impulsar el mercado laboral? Vamos a ver, aquí hay que separar, porque nosotros en Costa Rica tendemos a hablar de cargas sociales, pero en realidad una cosa es el seguro de salud, que no es una carga social, es algo que lo beneficia a usted, porque si usted se enferma, a usted lo curan por tener el seguro de salud. Está el seguro de pensión, que tampoco es una carga social, porque la pensión es para usted también. Entonces hay que tener como mucho cuidado con ese relato. Yo sé que es como hablamos normalmente, pero una cosa es el seguro de salud, otra cosa es el seguro de pensión y otra muy diferente son las cargas parafiscales que hoy en día típicamente se recargan, valga la redundancia, en la planilla que la caja cobra, a pesar de que no es la caja la que, digamos, recibe ese dinero finalmente. Son otras instituciones. La caja es meramente el canal que cobra. Esas cargas parafiscales, hay bastante consenso en todos los organismos internacionales que deberían ser trasladadas a los impuestos generales. Pero claro, eso involucra un reto grande que es, bueno, ¿y cuál va a ser el cambio en los impuestos generales para atender esas cargas parafiscales? Bueno, ese es el punto, digamos, si se sustituyen o se trasladan, entonces para seguir financiando las instituciones de ayuda social, pienso en las ayudas del FODESAF, por ejemplo, entonces ¿cómo se sostiene eso, digamos? O sea, sería trasladarlo, digamos. Es una opción, pero... Es una opción, pero habría que conversarlo y ser realistas sobre el tema. Es decir, si hoy en día, no, porque vamos a ver, aquí lo fregado es hablar de cambia este impuesto o elimínenlo sin ver a quién se suponía que llegaba ese impuesto. Entonces, usted lo acaba de decir, ni siquiera se lo tuve que decir yo, usted lo sabe. Usted sabe que quitar ese impuesto sin sustitución implica dejar a FODESAF sin dinero, eso implica que dejamos a un montón de gente pobre sin dinero. Entonces, digamos, es muy complejo nada más llegar y decir, mire, es que las cargas sociales son muchas, quítelas. Bueno, sabe, está bien, si las quitamos, usted está claro
que si no tenés ninguna alternativa, un montón de gente de muy bajos recursos se queda sin dinero. O sea, si estamos claros en eso, todo bien, pero no se vale un juego de chapas donde quite el dinero acá y después veamos cómo nos preocupamos. No, yo sí me preocupo primero por la gente pobre. O sea, yo sí me preocupo por esas ayudas sociales que son indispensables para que muchas familias lleguen a fin de mes. Entonces, ok, si ya usted me da una alternativa, si en el diálogo nacional llegamos a alguna alternativa, todo bien, traslademos las cosas, pero antes no. Siguiendo con inversión social, la Defensoría de los Habitantes está haciendo un llamado para revisar la estructura institucional que se destina o que se orienta a atender poblaciones vulnerables. ¿Usted estaría de acuerdo con cierre o función de instituciones como parte de esa reestructura? ¿Cuáles instituciones? ¿Cuál cerraría vos? No, hablo completamente en serio. ¿Cuál cerraría vos? Otros gobiernos, otros proponentes de leyes han presentado proyectos de ley. De hecho, tenían esos nombres, cerrar y fusionar. Pienso en unos proyectos de Otón Solís. Se ha hecho discusiones en la Asamblea con mucha frecuencia sobre reforma del Estado. Valga decir que no han llegado a nada. Entonces, ese es el punto. Es necesario, es el punto. Es importante. Lo acabas de decir perfecto. No llegan a nada. No llegan a nada porque somos un pueblo solidario. Y a la hora de la hora, cuando la gente llega y dice, hey, un momento, ¿cómo voy a cortar becas Avancemos? ¿Cómo voy a cortar ayuda a la gente que más lo necesita? Ya a la mayoría de la gente le empieza a temblar la mano. Es muy fácil hablar en abstracto de reforma del Estado, pero es que la pura verdad somos un Estado, un país que se complejizó mucho. Tenemos una sociedad muy compleja. Entonces cuando la gente me dice, pero ¿por qué hay tantas instituciones? Porque hay muchas necesidades. Obviamente hay algunas que se podrían reformar, que se pueden mejorar, que se pueden reestructurar. Todo eso hay, por supuesto. ¿Cómo cuáles? No, le voy a dar un ejemplo. Cuando uno habla, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda y del limbo, una de las cosas que he aprendido en esta campaña, y yo no nací aprendido, yo hoy sigo aprendiendo, es que extrañamente en Costa Rica hay una ley orgánica para el limbo, pero el Ministerio de Vivienda no tiene ley orgánica. Entonces el ministro de Vivienda es una persona que no tiene cartera. Entonces, claro, un activo tan crítico como la vivienda, en realidad no tenemos, digamos, un ente rector con su rol claramente definido que nos permita, digamos, conducir correctamente las decisiones para el activo más importante para muchísimas familias, que es la vivienda. Entonces ahí uno sí podría pensar en un replanteamiento del MIBA y el limbo. Por ejemplo, eso sí lo podríamos hacer. Podemos pensar en otro. Yo personalmente en el sistema financiero he escuchado muchas veces que habría que replantear todo el esquema, Banco Central, CONACYT, Superintendencia. No soy hostil a esa idea, podríamos replantearlo y simplificarlo. ¿Cómo exactamente? Discutámoslo. Y podría seguir con ese tipo de ideas, pero uno tiene como que aterrizar y decir cuál es la función que queremos que tenga el Estado en esto y cómo lo replantearíamos. Y yo lo que he notado es en mis conversaciones con muchas personas, cuando hablo de cómo reconfigurar el Estado, es que a la gente le encanta tener lo que uno llamaría la cajita. Mire, yo necesito que haya un ministro de tal cosa. Yo, ¿por qué? ¿No sería mejor que esté dentro de otro ministerio más empoderado, con más recursos, que sea parte de una estructura más grande, con una dirección jurídica más empoderada, una proveeduría más empoderada? Tal vez si el ministerio está muy chiquitito y con muy pocos recursos, su capacidad de acción es menor, aunque tenga un ministro, que si estuviera dentro de otro ministerio más grande. Eso podría ser como un tipo de reforma, entre comillas, relativamente simple. Y la respuesta típica que me dan es que el problema es que si usted hace eso, no va a haber una persona que represente al sector en el gabinete. A mí me ha parecido interesante eso, porque entonces significa que tenemos muchas cajas en el Estado que en el fondo es simplemente que quieren tener el oído directo del presidente y no están tan preocupados por un tema más de articulación
de recursos y de capacidad técnica. Yo tal vez soy muy obsesivo con recursos más capacidad técnica, resultados, y no tanto que le hablen a uno al presidente. Y eso es interesante porque va mucho en la primera pregunta que me hiciste cuando empezamos esto. Mi modelo es una democracia muy difuminada. Mi modelo es que la gente deje de vivir pensando que hay que hablarle al presidente para que algo ocurra. Mi modelo es no, repartan los recursos, descentralicen el poder, descentralicen la capacidad técnica y que cada estructura se ponga a trabajar en lo que hay que trabajar. Para mí esa es la verdadera reforma del Estado que requerimos, un empoderamiento técnico y económico de aquellas instancias llamadas a resolver los problemas. La deuda de la Caja ha crecido y crecido y crecido al punto en que está hoy. ¿Cuál estrategia fiscal podría tomar usted como presidente para que se pueda cumplir con esos pagos a la Caja sin aumentar la deuda pública? Sí, a ver, eso es imposible. O sea, está prácticamente creando una ficción contable. La deuda ya existe. Es nada más que si la Hacienda la quiere reconocer o no la quiere reconocer, pero la deuda existe. ¿Por qué? Porque cómo funciona esto es simple. Usted tiene gente que está asegurada, que paga su seguro todos los meses, y hay gente que no lo paga. Pero algunas de las personas que no lo pagan usan la Caja. Y hoy lo que tenemos es que el Estado costarricense, en múltiples disposiciones legales, ha dicho: esta persona tiene derecho a la salud, désela, dele su derecho a la salud, Caja, ejecute, y yo después me entiendo con usted. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Por ejemplo, el Código de Niñez y Adolescencia dice que la salud es universal para los menores de edad en Costa Rica. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y lo voy a defender a la muerte. Eso se tiene que hacer. Todos los niños en Costa Rica tienen derecho a la salud y yo reto a cualquiera que me diga lo contrario. La deuda del Estado con la Caja por atención a menores de edad, la última vez que me fijé, ya iba por 800 mil millones de colones. Entonces, ¿qué? ¿No existe esa deuda? Claro que existe. A todos esos niños se les atendió. Todos. Mejor o peor, esa es otra discusión, pero se les atendió. El Estado debe pagar. Esa deuda ya existe. No hay ningún cuestionamiento al respecto. Entonces, no es un tema de si la deuda existe o no. La deuda existe. Es un tema de cómo lo vamos a pagar. Y ahí es donde yo digo, páguelo a plazo, como cualquier otra deuda. Nadie está tan loco como para decir, páguenmelo en líquido mañana mismo. Eso no existe. Pero yo lo que le digo a todo el mundo es, vea, esto es muy sencillo. Si el Estado costarricense dice que sí puede pagar la deuda de 60 puntos del PIB que tiene con los banqueros de Nueva York, con los fondos de pensiones, porque es que no puede pagar 8 puntos del PIB a la Caja. La última vez que yo vi aritmética, 8 era menos que 60. Si puedes pagar 60, puedes pagar 8. ¿O no? Bueno, y ahí es donde yo quedo con un sinsabor de por qué pagarle 60 a los banqueros de Nueva York sí se puede y pagarle 8 a la Caja por haber cuidado a nuestros niños y niñas no se puede. A mí me parece que hay un problema de prioridades. 3 medidas para reducir las listas de espera. ¿Sí qué? 3 medidas para reducir las listas de espera de la Caja. Sí, la primera medida fundamental es tener más EBAI, porque los EBAI son la primera línea de defensa. Muchos de esos EBAI, porque recordemos que EBAI no es el cajón de cemento, es el equipo de atención médica, pueden ser turnos vespertinos, es decir, por la tarde y noche de EBAIs actualmente existentes. Los tenés que adaptar un poco, pero eso puede salir mucho más barato que construir un EBAI nuevo, tener turnos por la noche. Y eso ha sido extraordinariamente efectivo. A la gente le gusta mucho los turnos nocturnos de los EBAI, porque entonces en vez de tener que ir al hospital cuando se sienten mal por la noche, van al hospital, pero van al EBAI por la noche y asunto resuelto. Eso empieza a descargar los hospitales, porque claro, cada persona que va a su EBAI por la noche
o cada persona que va a su EVAI cercano, porque le hicimos uno nuevo cerca, es una persona que no tiene que ir hasta el hospital a, digamos, atenderse a algo que tal vez ni es una emergencia, simplemente se siente mal, pero que poco a poco satura los hospitales y poco a poco genera, digamos, esas listas de espera que tanto agobian a la gente. Entonces, la salud preventiva es un factor fundamental para ir reduciendo las listas de espera. Segundo, si tenés que tomar una medida de mediano plazo de formación de los especialistas. Nosotros ya habíamos conversado algunas con la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Médicos. Esto no es complicado, es de sentarse, dialogar y resolverlo, pero el principal factor es tener claridad de que el que debería tener la perspectiva nacional de cuántos especialistas faltan no es la caja, es el Ministerio de Salud, porque hay que entender cómo se formó la lista de espera actual. Se formó en parte porque la caja medía cuántos especialistas le faltaban. Por ejemplo, me faltan 6 oftalmólogos en la caja. Y decía, ok, voy a formar 6 oftalmólogos para la caja. Pero resulta que a nivel nacional necesitaban 9 oftalmólogos. ¿Qué pasaba? Que la caja formaba 6 oftalmólogos para la caja, y después se iban 3 para el sector privado, y entonces solo le quedaban 3 a la caja, y se empezaba a ampliar la brecha entre lo que la caja necesita y la cantidad de gente que formaba. Pero eso fue un tema de que nadie a un nivel nacional y particularmente el Ministerio de Salud se sentó y dijo, hey, un momento, se nos está abriendo una brecha a nivel nacional entre lo que forma la caja, acorde a las necesidades de la caja, y lo que necesitamos a nivel país. Eso es algo, ahí sí, que nosotros desde Zapote, desde el gobierno central, junto con el Ministerio de Salud, sí podemos coordinar mejor para ir reduciendo las listas de espera, no solo en la caja, sino incluso a nivel nacional, porque ya incluso en la medicina privada ya hay algunos indicios de saturación, mucho más tempranos que en la caja, pero se está empezando a saturar la medicina privada en algunos espacios, precisamente porque ya el problema nacional no es solo de la caja. Esa es la segunda consideración. Y una tercera consideración, obviamente, tiene que ver con una mejor gestión de los activos de la caja, porque la caja tiene una enorme capacidad de gestión, pero es mejorable. Y uno de los elementos al que siempre yo aposté cuando estuve en la junta directiva de la caja era la importancia del sistema ERP, como una manera de tener una mejor gestión de costos y una mejor asignación de recursos. Este año, muy recientemente, la norma técnica sobre aborto impune sufrió cambios. ¿Usted mantendría esos cambios o los revertiría? Sí, yo creo que sufrió cambios, suena fuente ovejuna. Ya vimos el enredo que fue este desorden de aprovecharon las vacaciones de la ministra aparentemente para poder firmarlo mientras ella estaba ausente. Hay que decirlo así, que es fue un cambio con poquísimo respaldo técnico, jurídico y político. Tanto así que lo firmó una viceministra. Sea quien lo hizo, lo cambiaron. Para bien o para mal, eso tendrá que verse, o digamos, hay criterios técnicos. Vamos a revisar qué pasó ahí. Exacto, y digamos, en comparación con esta cosa que está ahora y la anterior, ¿qué sería mejor o hacer una nueva? Pues yo creo que si la norma anterior estaba funcionando, habría que revisar qué fue el fundamento, pero digamos, desde aquí he estado en campaña política, entonces no he podido, digamos, sentarme a ver el detalle, pero lo que trascendió es que fue una falta de seriedad como lo hicieron. Digamos, para mí, más que qué hicieron, el proceso es muy importante. O sea, hubo una discusión, hubo un diálogo al respecto, hubo aportes técnicos, o fue algo que se firmó así, ahí te voy, no se vale. O sea, es que también a uno le ponen a opinar de yo, obviamente preferiría el esquema anterior, que sí parece haber pasado por un proceso mucho más serio que esta manera de cambiar decreto con tan poco fundamento técnico. O sea, yo sí creo que la gente, más que hablar solo del resultado, tiene que hablar del proceso, porque el proceso democrático para algo existe. Para algo existen los procesos de consulta, los procesos de diálogo, son para poder ir
adquiriendo ese sabor alrededor de los temas polémicos, porque si no, entonces polemicemos alrededor de todo. Ya tomemos las decisiones según que me dice el hígado, ¿no? O sea, gobernar, cuando ya estás en el gobierno, gira mucho alrededor de tener esa capacidad de diálogo. Ahora, en temas de ambiente, se ha dado o se ha aumentado una tensión entre desarrollo inmobiliario y protección medioambiental, protección de bosques. Bosques, humedales, otros sitios de interés. ¿Cómo se manejaría esa tensión entre ese desarrollo inmobiliario y la protección medioambiental? Creo que es una falsa dicotomía. La impresión que tenemos todos es que algunas de las controversias que hay alrededor de desarrollos inmobiliarios o aparentes desarrollos inmobiliarios fueron contra la ley, como en el caso de Andoca Manzanillo. Entonces ahí usted me dice, ¿qué haría en ambiente? De hacer cumplir la ley. O sea, me pareciera que lo que hicieron en Andoca Manzanillo simplemente se brincó la ley. Entonces, ¿para qué preocuparnos por el modelo, digamos, por una supuesta tensión inmobiliaria ley? Si simplemente se brincaron la ley, como que usted me diga, un señor ahí afuera me asaltó y me robó la billetera. ¿Cuál es la tensión que hay entre robar la billetera y las leyes penales? Ninguna. Le dice, aquí el señor se robó su billetera, va para la cárcel. Ahora, ¿cree usted en los efectos del cambio climático? Sí, claro. ¿Qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Vamos a ver, creo que Costa Rica ya ha hecho mucho, y en gobierno liberacionista. Los parques nacionales fueron una iniciativa liberacionista. Los procesos de reforestación fueron una iniciativa liberacionista, incluyendo programas como el pago de oxígeno por reforestar, que provocó que muchos finqueros que antes hubieran dicho, yo porque voy a volver a sembrar bosques, ahora lo hacen con entusiasmo, porque dicen, siembro árboles y yo más bien recibo una paga por haberlos sembrado. Entonces mucho de esto es tener un poco de creatividad e imaginación alrededor de todos estos modelos, que no es solo como siembra árboles porque lo obligo a hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los incentivos sean los correctos? ¿Cómo hacemos? Bueno, por ejemplo, en los modelos de cómo hacer para evitar que haya tanta presión alrededor de consumir agua, ese tipo de cosas, pues entonces uno puede hacer un ejemplo muy puntual. Tenemos un sistema de acueducto muy dañado, se pierde mucha agua. Un remozamiento de nuestro sistema de acueducto logra los dos objetivos: preserva el agua y a la vez genera mejor calidad de agua al destino final. Entonces a veces no es solo, lo que va a hacer es quitarle el agua a usted. No, o sea, por ahí no es. Haga un remozamiento del sistema de acueducto, entonces usted puede seguir teniendo su agua y yo me preocupo menos por los sistemas acuíferos, ¿verdad? Y ese tipo de decisiones hay que irlas haciendo con mucho fundamento técnico. Ya para ir terminando, me quedan dos cosas en esta parte. Entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, de 14.335 a 20.611, según la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica. En ese periodo, los bonos de vivienda cayeron en un promedio anual de 12.000 a 8.000. Y FODESAF redujo un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo se puede promover el acceso a vivienda en ese contexto? Hay dos vías. Una es, obviamente, retomar el nivel presupuestario previsto por ley. Esa es una. Pero digamos que eso es como el flujo financiero. Pero, por ejemplo, cuando he hablado con ingenieros en el equipo, lo que ellos me dicen es que uno lo que tendría que prever también, sobre todo cuando se trata de asentamientos irregulares, es que deberíamos de buscar maneras de formalizar esos asentamientos irregulares
construirlos acorde a estándares de sismicidad y otras cosas, pero permitiendo o relajando algunos estándares de densidad, por ejemplo. Y entonces, si esto es algo que manejan con más precisión los ingenieros, pero esencialmente ellos me indican, si ya una zona está tan impactada por un asentamiento irregular, puede ser conveniente tener un planteamiento que permita a esos asentamientos convertirse en asentamientos que cumplan los elementos más fundamentales de los códigos de construcción sin necesariamente cumplir, digamos, elementos tal vez más desiderativos que tiene el código de construcción. Y entonces, si tuviéramos ese modelo de construir más en sustitución de esos asentamientos completamente irregulares, podríamos tener una reducción importante de la vivienda irregular, por supuesto complementada con la parte puramente financiera.